Las erupciones volcánicas son sin duda uno de los espectáculos más impresionantes y más bellos que se pueden contemplar en la naturaleza. Las civilizaciones antiguas las temían y respetaban, y algunos creían que los volcanes eran dioses. Las grandes explosiones, las lluvias de ceniza y los torrentes de lava destruyen en poco tiempo todo lo que encuentran a su paso, modificando completamente el paisaje. Bajo la corteza terrestre se encuentra el manto fundido. Un débil descenso de presión hace que se liberen gases y se formen burbujas. El magma, ayudado por estas burbujas, sale al exterior. Un pequeño aumento de calor puede fundir la roca y se cree que la acumulación de elementos radiactivos también generan el calor suficiente para formar magma. La roca fundida es poco pesada y por eso suele ascender a superficie a lo largo de fallas. En las dorsales oceánicas, donde la separación de placas crea un descenso de la presión, el magma asciende regularmente, se enfría y forma una nueva corteza. En otras partes, forma bolsas subterráneas que pueden volverse inestables y producir erupciones volcánicas. Descripción de los volcanes. Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre por las que salen al exterior materiales calientes procedentes del manto, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Estos materiales reciben el nombre general de magma. Suelen ser terriblemente destructivos y crean un paisaje característico. En un volcán típico hay una bolsa o foco volcánico, donde se acumula el magma procedente del manto. También hay una chimenea que comunica el foco volcánico con el exterior. El magma sale por una abertura llamada cráter. El cono volcánico es una elevación formada por la acumulación sucesiva de magma. Puede alcanzar grandes alturas, como el Fujiyama, que mide 3.778 metros. Cuando el magma de un foco volcánico alcanza la presión y temperatura suficientes, se abre paso por la chimenea hacia el exterior. En ese momento se libera una enorme cantidad de energía que sacude la corteza terrestre y la cubre de nuevos materiales. Se dice entonces que el volcán entra en erupción. Cuando cesa la actividad, el magma se enfría y se tapona de nuevo la chimenea. Entre una erupción y otra pueden pasar días, años o siglos, pero eso no significa que el volcán se haya extinguido. Simplemente está en reposo. El magma está formado por rocas fundidas, pero no es homogéneo. Los volcanes suelen expulsar diversos productos. Su proporción depende del tipo de volcán. Los productos gaseosos disueltos en el magma producen una gran presión. Esos gases se liberan violentamente en forma de explosiones. A veces se originan descomunales columnas de humo que pueden alcanzar varios kilómetros de altura. La lava es el producto líquido que libera el volcán. Se trata de rocas fundidas a temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. En la imagen vemos un río de lava procedente del Etna en Sicilia, uno de los volcanes mejor estudiados. Durante una erupción, la lava discurre por la ladera del cono volcánico hasta que se enfría y se solidifica, formando las llamadas coladas volcánicas, es decir, creando nueva corteza. El volcán Kilauea en Hawái es famoso por sus corrientes de lava que pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h hasta que llegan al mar. Los productos sólidos son fragmentos de lava que se enfrían y solidifican antes de salir al exterior. El tamaño de estos fragmentos sólidos es muy variado. Se conocen enormes bombas volcánicas que pesan toneladas. Algunos volcanes expulsan grandes cantidades de finísimas cenizas
que pueden quedar en suspensión o enterrar poblaciones enteras. Aunque en unos volcanes predomina la lava y en otros la ceniza, en casi todos se liberan ambos productos. La forma del cono volcánico depende de la naturaleza de la lava. Algunas lavas cubren grandes extensiones, mientras que otras, más viscosas, producen cúpulas redondeadas. Tipos de volcanes. Los volcanes pueden dividirse en dos grupos principales: los volcanes de fisura y los volcanes centrales. En las erupciones de fisura, el magma llega a la superficie a través de una larga grieta. En la imagen vemos una grieta de unos 15 kilómetros de longitud localizada en Hawái. En la era terciaria, los volcanes de fisura emitieron oleadas de basalto durante millones de años y cubrieron grandes extensiones. Los volcanes centrales son los más característicos, pero se distinguen varios tipos diferentes. En el volcán de tipo hawaiano hay emisiones de lava muy móvil, que se extiende lejos de la chimenea con poca actividad explosiva. Es el caso del volcán Kilauea de Hawái. En los volcanes de tipo estromboliano, la lava es algo más viscosa y el gas se desprende en una serie de estampidos o de pequeñas explosiones regulares. Trozos de lava son lanzados al aire y caen como bombas solidificadas. El Stromboli y el Etna suelen tener erupciones de este tipo. El tipo vulcaniano tiene la lava más espesa y entre las erupciones se forma una costa. El gas se acumula hasta que se produce una violenta explosión con lanzamiento de grandes cantidades de material fragmentado. De este tipo fue la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya en el primer siglo de nuestra era. En los volcanes de tipo peleano, la chimenea queda atascada y se genera una enorme presión. A través de las grietas escapan nubes ardientes que descienden por las laderas a gran velocidad. Una erupción de este tipo asoló una ciudad de 30.000 habitantes en la isla de la Martinica en 1902. Pero eso no es todo. Cuando en su ascenso a la superficie el magma entra en contacto con rocas impregnadas de agua, se origina una enorme cantidad de vapor que puede provocar explosiones mucho más poderosas que las del tipo peleano. La explosión de la isla Krakatoa en Indonesia en 1883 fue probablemente debida a una explosión de este tipo. Se calcula que tuvo una potencia 3.000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima y se pudo oír a más de 5.000 kilómetros de distancia. A comienzos de ese año, la isla tenía unos 10 kilómetros de largo y presentaba 3 volcanes que se consideraban apagados. Pero entraron en una erupción que fue en aumento, hasta que culminó en una espantosa explosión que redujo la isla a menos de su tercera parte. Los materiales más finos arrojados a la atmósfera estuvieron en suspensión durante años. La isla Krakatoa y sus vecinas estaban deshabitadas, pero la terrible ola que produjo la explosión llegó a Java y Sumatra, donde se destruyeron 165 poblaciones, causando cerca de 40.000 víctimas. Zonas volcánicas. Existen alrededor de 500 volcanes activos en el planeta. Se encuentran situados en zonas de colisión de placas tectónicas. Aproximadamente 2/3 de los mismos se encuentran en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. En la imagen podemos contemplar la espectacular explosión de un volcán en México visto desde un satélite. Otra cadena de volcanes está situada en medio del Atlántico y está formada principalmente por volcanes submarinos, salvo en el caso de Islandia. Esta isla está totalmente formada por rocas volcánicas.
La última erupción importante tuvo lugar en 1973 y la ceniza sepultó casi completamente el más importante puerto pesquero de la isla. Una tercera concentración se encuentra en el sistema Rift Valley en África, con volcanes como el Kilimanjaro o el Kenia, entre otros. Otro grupo importante se encuentra en el Mediterráneo e incluye los legendarios Vesubio, Stromboli y Etna. Entre todos los fenómenos naturales que suceden en nuestro planeta, los terremotos son uno de los que más muertes han ocasionado. Cada año mueren unas 15.000 personas a causa de los terremotos. Estas bruscas sacudidas han originado grandes catástrofes a lo largo de la historia, pero también han contribuido a la configuración del paisaje de nuestro planeta. La intensidad sísmica se mide con la ayuda de la escala de Richter, que va del 0 al 9, y en la que cada número representa una liberación de energía 10 veces mayor que la del precedente. Aunque no conocemos con exactitud el comportamiento de las distintas capas de la Tierra, la ciencia actual nos aporta muchos datos sobre uno de los más temibles fenómenos naturales que existen. Los terremotos. Un movimiento sísmico es una sacudida brusca de la corteza terrestre, de corta duración y gran intensidad, que se origina en el interior de la corteza o del manto. Este punto donde se produce el foco sísmico se llama hipocentro. Como la vibración se propaga mediante ondas concéntricas, el punto de la superficie a donde primero llega está en la vertical del hipocentro y se llama epicentro. El hipocentro puede localizarse entre los 10 y los 800 kilómetros de profundidad. La Tierra sufre cada año 1 millón de terremotos, entre los cuales se dan por lo menos 10 de carácter catastrófico y un centenar menos catastróficos. La mayoría de ellos se dan generalmente en el fondo de los océanos, donde no causan daños. Los terremotos más violentos liberan una energía igual a la de 100.000 bombas atómicas corrientes. Se sabe de terremotos que han matado a más de 800.000 personas. Los efectos secundarios de los terremotos son muchas veces más desastrosos que ellos mismos. Una enorme cantidad de víctimas se ven atrapadas en los incendios que se producen por escapes de gas y que se propagan con rapidez. La situación se suele ver agravada por la rotura de cañerías y la falta de agua que impide apagarlos. En el terremoto de San Francisco de 1906, las sacudidas destruyeron gran parte de la ciudad, pero lo más destructivo fueron los pavorosos incendios que obligaron a dinamitar manzanas enteras para impedir la destrucción de la ciudad entera. Cuando un terremoto afecta a una región submarina, se producen olas gigantescas que reciben el nombre de tsunamis y que avanzan a más de 700 kilómetros por hora. Aunque en alta mar no producen grandes trastornos, al llegar a aguas poco profundas y encajonadas, como en una bahía, encierran un gran peligro. El mar se retira de la costa y luego vuelve convertido en una enorme pared de agua que puede superar los 30 metros de altura. Uno de estos tsunamis arrasó la ciudad de Lisboa en 1755. Los terremotos producen ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones y se detectan con unos aparatos llamados sismógrafos que registran las alteraciones de la corteza en unas gráficas sobre una banda de papel. Los terremotos importantes son de origen tectónico y están relacionados con las fracturas de la corteza terrestre.
Tectónica de placas. Los terremotos están muy relacionados con la estructura interna de nuestro planeta. La Tierra tiene un núcleo central que se encuentra en estado líquido en parte y una espesa zona de materiales semifundidos, el manto. Alrededor hay una capa sólida, la corteza terrestre. No es una capa uniforme, sino que está formada por una serie de placas rocosas. Existen 6 grandes placas tectónicas: América, África, Eurasia, India, Pacífico y la Antártida. Las placas flotan sobre el manto basáltico y se mueven. A este fenómeno se le llama deriva continental. Alfred Wegener afirmaba a principios de siglo que todos los continentes habrían estado unidos en la era primaria, formando un único continente llamado Pangea. Este se habría ido fragmentando, formando los actuales continentes. Hay puntos en el planeta en los que lenta, pero continuamente, se está formando corteza terrestre. Unas enormes cordilleras de volcanes cruzan el fondo de los grandes océanos. Son las dorsales mediooceánicas. Estas gigantescas cordilleras submarinas están formadas por enormes volcanes con forma de fisura. A lo largo de estas fisuras, de muchos miles de kilómetros de longitud, está continuamente aflorando material procedente del manto, que se distribuye en 2 bandas longitudinales y van formando nueva corteza. La corteza, a su vez, se destruye progresivamente en las zonas llamadas de subducción, donde unas placas se hunden debajo de otras y pasan a fundirse con el manto. Las zonas de unión de las placas tienen que soportar descomunales presiones y por eso tienen una gran inestabilidad sísmica y volcánica. Las dorsales submarinas son una de las zonas más inestables. Excepcionalmente, estos volcanes submarinos pueden subir por encima de la superficie del océano, formando islas de gran actividad volcánica, como es el caso de Islandia. También son inestables las zonas donde una placa cabalga sobre otra, así como en los lugares donde las placas se rozan lateralmente. Este es el caso de la falla de San Andrés, que se reconoce bien sobre el terreno por las discontinuidades que presenta el suelo. Se extiende en línea recta paralela a la costa del Pacífico durante casi 1000 kilómetros, desde San Francisco a Los Ángeles. Los frecuentes movimientos sísmicos de esta zona han producido unos desplazamientos laterales de hasta 4 metros. Zonas sísmicas. Las regiones del planeta más sensibles a los terremotos suelen ser zonas débiles de la corteza terrestre, donde existen grandes fracturas que se desplazan periódicamente. Un 80% de los terremotos se producen en el Pacífico y un 15% en el Mediterráneo. En el Pacífico, la plataforma oceánica penetra bajo la continental, lo que genera una gran inestabilidad sísmica a lo largo de sus costas. Son frecuentes los terremotos en Japón, donde a pesar de las precauciones en la construcción, se producen grandes catástrofes por su densidad demográfica. Pero no solo las islas sufren temblores. También Alaska, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y muy especialmente la cordillera de los Andes son lugares de violentos movimientos sísmicos. Chile es uno de los países donde más frecuentemente se producen terremotos. En estas imágenes vemos las consecuencias de los últimos terremotos de Sicilia y la Unión Soviética.
Corresponden a la zona del Mediterráneo, que se prolonga hacia el este a través de Asia Menor hasta el sur de la Unión Soviética. Se trata de una zona de fricción entre la placa europea y la africana. También la zona del Himalaya, en este caso Pakistán, presenta mucho riesgo de terremotos por la colisión de las placas india y asiática. En definitiva, los terremotos son la consecuencia del reajuste de las placas que forman la corteza terrestre. Esta enorme cantidad de energía, liberada bruscamente, viene a recordarnos dramáticamente que habitamos en un planeta vivo, que sigue lentamente su evolución a lo largo del tiempo. Lenta e implacablemente, el hielo y la nieve pueden modificar un paisaje. El agua en estado sólido influye en la formación de picos, valles, fiordos y lagos de las zonas frías y de alta montaña. En esas zonas, la temperatura anual no supera los 0 grados centígrados. Por eso la nieve no se funde en verano y se acumula progresivamente. Su propio peso la comprime hasta formar un hielo azulado. Debido a la gravedad, esta masa empieza a descender por la pendiente hasta que llega un momento en que se deshiela por el aumento de la temperatura o por el contacto con el mar. Los glaciares. Se puede decir que los glaciares son grandes masas de hielo que descienden lentamente desde las zonas elevadas donde se originan, formando auténticos ríos de hielo. En la actualidad, los glaciares ocupan unos 16 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone algo más del 10% de la superficie de todos los continentes. Si se fundiera todo el hielo acumulado, el nivel de los mares subiría más de 60 metros, inundando la mayor parte de las ciudades costeras. Durante la era cuaternaria, los glaciares llegaron a ocupar más de la cuarta parte de los continentes. En aquella época, la profundidad de los mares era 150 metros menor que en la actualidad. El hielo es un sólido cristalino, pero cuando está sometido a una continua presión se deforma y se mueve. Este movimiento se produce porque el hielo está lubricado por una delgada película de agua. Es lo mismo que sucede con un trineo o un esquiador cuando se deslizan por el hielo. Bajo los esquís se forma un estrecho surco de agua que permite el deslizamiento. El movimiento del glaciar se puede comprobar controlando la posición de un conjunto de estacas clavadas en su superficie. El glaciar avanza más rápidamente en su centro que en sus bordes laterales. Los glaciares no se mueven a la misma velocidad. Esta depende de la pendiente, del espesor, de la anchura, de la rugosidad del fondo y de la temperatura. El movimiento de un glaciar puede oscilar entre unos pocos centímetros y varios metros por día. En un típico glaciar de alta montaña se distinguen varias partes. El circo glaciar es una depresión rodeada de montañas donde se acumula gran cantidad de nieve. Allí la nieve se transforma en hielo. El valle glaciar es el cauce por el que desciende la masa de hielo. El perfil adquiere forma de U a causa de la erosión en los costados y en el fondo del valle. La lengua del glaciar es la masa de hielo que se desliza por el valle glaciar. El hielo se adapta a los accidentes del valle, pero la superficie del glaciar se suele agrietar.
En su avance por la pendiente, la lengua del glaciar va encontrando zonas cada vez más cálidas y se va fundiendo poco a poco hasta formar un torrente de agua. Sin embargo, en las zonas polares, la lengua del glaciar se mantiene sólida hasta llegar al mar, donde forma una enorme muralla. En los polos, las lenguas glaciares se rompen en grandes bloques llamados icebergs. Los glaciares alpinos o de valle son los que están encauzados en valles de montaña. Tienen una cabecera donde se produce la acumulación de nieve y una lengua que discurre por el valle. Estos glaciares se encuentran tanto en las altas montañas de las regiones templadas como de las frías. El Himalaya, los Andes, las montañas rocosas o los Alpes, como en este caso. Los glaciares de las zonas polares son enormes acumulaciones de hielo que cubren extensas regiones. En la zona central llegan a tener 3.000 metros de espesor. Existen dos casquetes polares. El del norte está en Groenlandia y el del sur en la Antártida. En la era cuaternaria ocuparon gran parte de Europa y Canadá. El hielo se mueve radialmente y en sus extremos se producen enormes lenguas glaciares que terminan en el mar formando icebergs. Estos se pueden considerar como auténticas islas flotantes con un 75% de su masa sumergida bajo el agua. Antes de la invención del radar, los icebergs causaron grandes accidentes marítimos, como el hundimiento del Titanic, que causó más de 1.500 víctimas. Erosión glaciar. El hielo en movimiento contribuye a modelar extensas zonas del paisaje erosionando el fondo de los valles. En las zonas que han estado sometidas a la acción de un glaciar, es frecuente el aspecto pulido de las superficies rocosas. Las laderas del circo glaciar retroceden continuamente a causa de la erosión de la nieve y el hielo. Cuando dos circos vecinos hacen retroceder sus paredes, quedan separados por una estrecha zona llamada arista glaciar. La unión de varios circos produce un tipo muy característico de cumbre montañosa que se llama pico piramidal o horn. Un pico piramidal famoso es el monte Cervino, llamado también Matterhorn, situado en los Alpes. Cuando se retiran los glaciares, algunas partes de los valles y de los circos son ocupados con frecuencia por pequeños lagos, como estos de los Pirineos. La forma de U del valle glaciar se debe a la excavación del hielo en el fondo y en las paredes del valle. El perfil longitudinal es normalmente escalonado, con zonas de mayor excavación, donde la roca es más blanda o mayor el peso del hielo. Los valles de las lenguas glaciares que durante las últimas glaciaciones terminaban en el mar, fueron inundados cuando subió el nivel del mar debido a la fusión de los hielos. Estos valles inundados se llaman fiordos.
Son frecuentes en las costas del norte de Europa, en Nueva Zelanda y en el cono sur de América. Son bahías largas y estrechas de laderas abruptas y de una gran profundidad. El fiordo más profundo del mundo, con 1200 metros, está en América del Sur. Los materiales transportados por los glaciares una vez que son depositados se denominan morrenas. Los que son transportados sobre el glaciar constituyen las morrenas superficiales. Se llaman morrenas laterales a los materiales caídos por las laderas del valle que se acumulan en la lengua del glaciar, formando dos hileras. Los materiales que pasan al interior del glaciar forman las morrenas internas. Cuando los materiales alcanzan el fondo, se suman a los materiales arrancados al terreno y forman las morrenas de fondo, que cuando el glaciar se retira, crean un paisaje característico. Los mares son imprescindibles para la vida y ocupan el 71% de la superficie terrestre. La profundidad media de los mares y océanos es de 3.750 metros. Ellos contienen el 97% del agua del planeta e influyen en los climas y temperaturas de los continentes. El mar fue el caldo de cultivo que hizo posible la vida. Un fenómeno único en todo el sistema solar. Aún sigue desarrollándose en él la mayor parte de la vida del planeta. En el mar conviven desde los seres microscópicos hasta los de mayor tamaño. El reino vegetal también está bien desarrollado en el mar. Los vegetales producen parte del oxígeno que respiran los peces por sus branquias. Comenzando en el mar y a lo largo del lento proceso de la evolución, la vida pudo desarrollarse sobre los continentes. Con el paso de millones de años, los seres vivos ocuparon prácticamente todas las zonas del planeta, tanto aquellas dominadas por el frío y la humedad, como las calurosas y desérticas. Agua del mar. El agua del mar tiene disueltas grandes cantidades de sales y otras sustancias que los ríos han ido arrastrando durante muchos miles de años. Cada año se evaporan unos 128.000 kilómetros cúbicos de agua. Las sales no se evaporan y eso hace que se hayan ido concentrando progresivamente con el paso del tiempo. Esto quiere decir que los mares cada vez son un poco más salados, aunque este proceso sea muy lento. Más del 70% de los elementos químicos presentes en la naturaleza están en el agua del mar. Las 3/4 partes de las sustancias disueltas son sodio y cloro, que forman la sal común. El agua es muy estable y contiene infinidad de sustancias disueltas. Esto la convierte en un elemento esencial para la vida y desarrollo de la multitud de seres vegetales y animales que existen en nuestro planeta y que dependen básicamente de ella, tanto en las vastas extensiones marinas como en las zonas de tierra firme. Corrientes oceánicas. Los mares contienen 524 millones de kilómetros cúbicos de agua. Su superficie puede presentarse tranquila o agitarse con una enorme cantidad de energía. Es frecuente que se estrelle contra la costa con una fuerza superior a 100 toneladas por metro cuadrado. Pero tanto si parece tranquilo como si no, lo cierto es que el mar nunca está realmente inmóvil.
Esta inmensa mole de agua siempre se está moviendo. Estos movimientos dependen de factores como la influencia de la luna, la temperatura, las diferencias de densidad del agua y la fuerza del viento. Los movimientos característicos del agua vienen determinados por las corrientes oceánicas, que son enormes ríos dentro del mar que trasladan grandes cantidades de agua. Las corrientes superficiales se deben principalmente al viento. La rotación de la Tierra arrastra las corrientes del hemisferio norte hacia la derecha y las del hemisferio sur hacia la izquierda. Las corrientes marinas profundas son muy importantes para la vida en el mar. El agua se enfría en los polos, se hace más pesada y se sumerge, recorriendo los fondos marinos. En los trópicos asciende hasta la superficie, donde es calentada por la acción del sol. Después se dirige nuevamente hacia las regiones polares. Los ríos desembocan en el mar llevando grandes cantidades de sustancias minerales y orgánicas que son fundamentales para la vida. El agua fría absorbe más oxígeno que la caliente, y cuando se sumergen las frías aguas polares, llevan a las profundidades el oxígeno que respiran los peces. Por otra parte, cuando estas aguas suben a la superficie, llevan consigo sustancias minerales necesarias para la vida en las aguas superficiales. Esta continua circulación de las corrientes marinas tiene una enorme importancia para explicar la abundancia de vida existente en el mar. El agua tiene una gran cualidad térmica. Puede retener el doble de calor que la tierra. El calor del sol, absorbido por el agua en el ecuador, es transportado al norte y al sur por las corrientes, y esto afecta al clima de los continentes, especialmente de sus zonas costeras. En los puntos donde se encuentran las corrientes cálidas con las corrientes frías, se producen nieblas. Las corrientes polares arrastran icebergs hacia las rutas comerciales. Se calcula que solo en el hemisferio norte se forman unos 16.000 icebergs al año. Olas y mareas. Además de las corrientes, en el mar se producen olas, que son movimientos oscilatorios del agua producidos por el viento. La forma de la ola se desplaza en el mar, pero las partículas que lleva el agua no se mueven lateralmente, sino que sufren un movimiento circular. El movimiento de las partículas va disminuyendo con la profundidad y llega a ser despreciable en la base de las olas. Cuando las olas se acercan a la costa, disminuye la profundidad. Entonces, el agua situada frente a la ola no puede completar su movimiento y la ola rompe. Los tsunamis son olas de proporciones gigantescas que se originan por los terremotos que se producen en el mar. En zonas profundas se mueven a más de 700 kilómetros por hora, pero en zonas poco profundas pierden velocidad y aumentan de altura. Pueden convertirse en enormes muros de agua. En 1964, en la costa sudoeste de Alaska, tuvo lugar un tsunami de 67 metros de altura. Otro movimiento es el de las mareas, que son ascensos y descensos alternativos de la superficie del mar. Se producen aproximadamente 2 bajamares y 2 pleamares al día. El efecto combinado de la rotación de la Tierra, la traslación de la Luna y en menor medida la influencia del Sol producen estas diferencias en el nivel del agua. Las mareas son mayores o menores dependiendo de la posición de los astros. Las mareas vivas se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol están en línea recta. La atracción gravitatoria combinada de los mismos hace que la amplitud total de la marea sea mayor.
Las mayores mareas registradas son de unos 16 metros en el este de Canadá. Un caso excepcional es el del monte Saint-Michel, en la región francesa de Bretaña. Cuando la marea está baja, aparece rodeado de una amplia extensión de arena. Pero cuando llega la pleamar, se rodea completamente de agua como una isla. El fondo marino. Un viaje al fondo del océano nos revelaría enormes montañas, valles y llanuras. Por el fondo del Atlántico discurre la mayor cordillera del planeta. La plataforma continental se extiende a partir de la costa durante 75 kilómetros y a menos de 300 metros de profundidad. Esta es la zona donde llega la luz y en ella se concentra la mayor parte de la vida marina. Aquí se encuentran grandes yacimientos de gas y de petróleo. En el borde de la plataforma continental comienza una pendiente muy acusada, llamada talud continental. Llega hasta unos 2000 metros de profundidad y se continúa con la llanura abisal. En esta zona se encuentran algunos peces raros y varios tipos de crustáceos. Existen enormes fosas que llegan a más de 11.000 metros de profundidad, donde también se ha encontrado vida. Del fondo del mar ascienden las mayores montañas del planeta, algunas con más de 10.000 metros de altitud. Estas montañas emergen a la superficie, formando islas. Hoy en día se considera que fue en las aguas del mar donde apareció la vida por primera vez hace muchos millones de años, y este hecho no se debió a ninguna coincidencia. En la atmósfera primitiva no existía una capa de ozono que protegiera al planeta de las implacables radiaciones ultravioletas del Sol. Pero el mar sí constituía un filtro protector contra la radiación, y además contenía multitud de sustancias disueltas que componían un caldo de cultivo muy apropiado para la recién aparecida vida. Entre los actuales habitantes del mar hay representantes de prácticamente todos los grupos animales. Hay mamíferos, como las ballenas o las focas, que volvieron al mar después de ocupar la tierra seca. Hay diminutos artrópodos que forman parte del zooplancton. También hay reptiles como las iguanas y las tortugas. En cambio, los insectos son casi exclusivamente terrestres. Aunque los reyes del mar son los peces, también hay una gran variedad de crustáceos, caracoles, gusanos, estrellas de mar y un largo etcétera. Sin embargo, el mar es prácticamente un desierto de vida. Aunque ocupa las 3/4 partes del planeta, solo produce 1/3 del total de la masa vegetal. Para que se realice la fotosíntesis, hacen falta luz y sustancias nutritivas. La luz se encuentra en las capas superficiales del mar y los nutrientes, por el contrario, están en el fondo. Por esto, los lugares adecuados para el desarrollo de la vida son bastante reducidos. Sin embargo, hay algunas zonas marinas idóneas para la vida. Así, los ríos arrastran los nutrientes hasta las desembocaduras, que suelen ser zonas de poca profundidad y bien iluminadas. La vida marina también es más favorable en las zonas de afloramiento, donde los nutrientes de las corrientes profundas afloran a la superficie. Estos lugares son ricos en bancos de pesca. El resto de las zonas habitadas del mar dependen de los compuestos orgánicos que se generan en estas zonas privilegiadas. Toda la inmensidad del mar no forma una capa uniforme y tampoco los seres vivos que habitan en él están repartidos de una forma regular en todo su espacio. De hecho,
se pueden distinguir varias zonas marinas, cada una con sus condiciones y su fauna específicas. Zonas del mar. La inmensa masa del mar puede dividirse en dos zonas principales. Una es la zona pelágica, donde los organismos flotan o nadan, pero no se apoyan en el fondo marino. La otra es la zona bentónica, donde viven los organismos que tienen contacto con el suelo del mar. En la zona iluminada flotan microscópicos organismos vegetales que constituyen el fitoplancton. Por medio del sol sintetizan sustancias orgánicas y liberan oxígeno, como los vegetales terrestres. Pero el plancton, además de estar compuesto de pequeños organismos vegetales, también incluye animales de tamaño microscópico. El plancton es la base de la alimentación de animales mayores. En el zooplancton hay una gran variedad de pequeños crustáceos, como el krill, que pueden medir hasta 5 centímetros de longitud, y en las zonas frías es el alimento base de animales grandes, como las focas. Cuando los organismos que forman el plancton mueren, caen al fondo del mar, formando una capa rica en sustancias nutritivas que sirve de alimento a los animales que viven en el fondo marino. Los organismos del plancton flotan en el agua y son arrastrados por las corrientes. Algunos pueden moverse con ayuda de flagelos o cilios. Pero solo una de cada 100.000 larvas que componen el zooplancton se convierten en un individuo adulto, ya que el plancton sirve de alimento a toda una serie de animales más grandes, como son las sardinas o los arenques. El animal más grande del planeta, la ballena azul, con el doble de peso que el mayor de los dinosaurios que haya existido y con 30 metros de longitud, come hasta 3 toneladas de plancton al día. Muchos de los animales que se alimentan de plancton sirven a su vez de alimento a otros animales más grandes, salmones, peces espada o la mayor parte de los tiburones. Estos últimos tienen una forma muy hidrodinámica que les permite alcanzar grandes velocidades. Pueden alcanzar los 18 metros de longitud y siempre están en movimiento para no hundirse, porque son más pesados que el agua. Sus poderosas mandíbulas y su velocidad les convierte en cazadores implacables. Además de estos, hay gran variedad de animales que tienen contacto con el fondo marino en la zona bentónica. Zona bentónica. Esta zona abarca tanto los litorales y taludes continentales como los inexpugnables fondos abisales. Las formas de vida de las distintas zonas varían mucho dependiendo de la profundidad, debido a las diferencias de iluminación y de temperatura del agua. A medida que nos adentramos en las profundidades marinas, la densidad de población disminuye y los organismos son cada vez más peculiares. Un ejemplo característico de la vida en las zonas superficiales lo constituyen los arrecifes de coral, situados principalmente en zonas tropicales. Estas formaciones son el resultado de la acumulación de esqueletos de pequeños pólipos, que son animales emparentados con las medusas. Normalmente los corales suelen estar asociados con algas, con quienes mantienen una buena relación de intercambio